Hola, estamos viviendo una época verdaderamente fascinante desde el punto de vista del conocimiento, porque todas las novedades que van surgiendo y que son casi incluso difíciles de seguir, nos obligan a plantearnos siempre nuevas preguntas sobre la historia del hombre. Por lo tanto, hacernos preguntas no es solo un derecho sino un deber, como obviamente lo hacemos con los textos antiguos. Ahora también lo vemos con algunas curiosidades, incluso con ilustraciones que nos ayudan mucho a reflexionar sobre las presuntas certezas que tenemos. A veces cuando razonamos sobre la Biblia razonamos sobre grandes sistemas, y luego en realidad nos damos cuenta de que a veces basta una línea, basta un pequeño paso, basta una pequeña historia para hacernos entender sin necesidad de hacer grandes razonamientos teológicos, filosóficos o razonamiento metafísico, nos hacen comprender cómo eran probablemente las cosas en el día a día. Aquí estamos en el segundo libro de los Reyes. El capítulo 1 comienza así: después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ahora, Acab era un rey de Israel, esposo de Jezabel, que era una princesa. Su nombre, entre otros, tendría también el significado de amante de Baal, y este rey, impulsado por su esposa, se dedicó al culto de las deidades llamadas Fénix, y se dice que Moab se rebeló contra Israel. Moab era un pueblo relacionado con Israel, porque descendía de Lot, sobrino de Abraham, y lo interesante es que esta historia de la lucha entre Moab e Israel encuentra una confirmación extrabíblica, una confirmación extraordinaria de la que ya hemos hablado, que es la piedra de Mesa. Mesa fue rey de Moab, quien cuenta precisamente de esta historia, es decir, del contraste que tuvo con los que llama los de Yahvé, y cuenta de sus victorias y los sacrificios que hizo. He hablado de la estela de Mesa durante mucho tiempo, la he revisado línea por línea en las traducciones oficiales de este libro aquí, y es interesante. ¿Por qué? Porque esta estela representa una confirmación histórica, arqueológica y extrabíblica de los relatos bíblicos. Esta primera línea, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor extraordinario también, porque la Biblia habla de Mesa. De hecho, se habla de ella aquí en los capítulos siguientes. Por lo tanto, Mesa es un rey conocido por la Biblia y es un rey conocido por la arqueología. Por lo tanto, hay esta confirmación cruzada porque hizo sacrificios, o más bien, pidió ritos en los que estaba involucrada actividad sexual. A menudo los israelitas abandonaron a Yahvé para ir a Baal Peor, llamado por las mujeres moabitas, para celebrar estos ritos sexuales, y evidentemente, Yahvé los castigó duramente. Luego, Baal Peor fue transliterado a Baal Fegor, y se convirtió en Beel Fegor, de la tradición demoníaca medieval, y por lo tanto, en uno de los pequeños demonios. En realidad, era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé, tanto que aquí dice: ve y pregúntale a Baal Zebub, otra divinidad, otro Elohim, que de hecho aquí se define como el Elohim de Ecrón. Ecrón era un pueblo que formaba parte de la Pentápolis filistea, y por eso este rey de Israel manda a consultar a este Baal Zebub. Zebub es un epíteto que se traduce entonces como Baal Zebub, señor de las moscas. En realidad parece que es una definición que los judíos usaban con cierto sarcasmo porque Zebub indicaba el principado. Por lo tanto, Baal Zebub significaba señor del principado. Por lo tanto, un Elohim poderoso que, entre otras cosas, también estaba vinculado al poder de curar, así como otros en las llamadas deidades de la época. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafael, que significa el que cura, por lo tanto, digamos, el especializado, digamos, en el campo médico. Entonces Ocosías envía a sus hombres a interrogar a este Baal Zebub para saber, en definitiva, tener la posibilidad de recuperarse de este accidente que le ocurrió al caer por la ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé dijo al profeta Elías: ven, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay un Elohim en Israel para que vayas a consultar a Baal Zebub, Elohim de Ecrón? Es decir, aquí, una vez más, Yahvé y este Elohim fenicio se sitúan al mismo nivel. No dice, ese otro no existe o ese otro no tiene poderes. Él dice, ¿por qué vas a ese otro si estoy yo? Y esta es una de esas afirmaciones simples, inmediatas, francas,
diría casi ingenuas, que nos hacen comprender cómo los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso este rey de Israel va a consultar a otro porque evidentemente digamos que por el incidente que le había ocurrido, confiaba más en ese otro. Entonces los mensajeros van y luego regresan a Ocosías, y Ocosías le dice, ¿por qué has regresado? ¿Hay algún dios en Israel al que deberías enviar a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Aquí en la Biblia siempre se usa el término Elohim. Luego sucede que Ocosías envía un grupo de 50 hombres, se encuentran con Elías, Elías invoca la intervención de Yahvé, que los quema con un fuego desde arriba. Esto se repite varias veces hasta que el último grupo, digamos, se salva, es perdonado, pero Ocosías, que por lo tanto no tiene forma de tener contacto con este Elohim sanador, muere. Así que aquí estamos realmente ante una de esas historias que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes pero que en realidad nos ayudan a comprender cómo eran considerados los Elohim, es decir, todos eran considerados, al menos los de este nivel, absolutamente equivalentes, así como el Elohim de Moab. El primero que mencionamos, era un Elohim que reinó sobre una de las familias parientes de los israelitas. Entonces aquí tenemos realmente otro cuadro de la distribución del poder de los Elohim en ese territorio. Elohim que lucharon entre sí, tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas, y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Entonces, estamos frente a una situación que parece muy clara. Entre otras cosas, el discurso de Elías que luego pelea, tiene un choque, tiene un desafío con los llamados profetas de este Baal rival. ¿Qué hace? Se las arregla para ganar este desafío de una manera muy inteligente, muy sabia, muy sabia. Elías logra, gracias a su conocimiento, prender fuego a todo un altar de piedra con la víctima sobre él, lo que en cambio fallan los profetas de Baal, es decir del Señor, del Elohim rival de Yahvé. Entonces este tipo de relatos son los que, más allá de los grandes discursos de la teología o la metafísica o el monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender la realidad cotidiana y muestran cómo los autores bíblicos efectivamente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad. Pero hay más, hay una curiosidad. Aquí, al inicio del libro de los Reyes, se publica una silografía. Esta silografía es de 1625, y representa precisamente de este lado, el fuego que cae del cielo invocado por Elías. Mientras que de este lado, está la representación de Yahvé, y miren cómo está representado Yahvé. Este grabado en madera ha sido colocado en una versión de la Biblia aprobada por el Papa, que había sido previamente aprobada por el Papa Sisto V. Y Yahvé está representado cómodamente reclinado sobre un carro celestial, es decir, un carro volador con ruedas. Así que estamos en 1625, y con absoluta tranquilidad, Dios estaba representado de esta manera, es decir, sobre su vehículo volador, algo de lo que hemos hablado muchas veces. Lo interesante es que este grabado en madera pertenece a un periodo en el que Europa fue testigo, a partir de las décadas anteriores, es decir, desde finales del siglo XVI, de una serie de fenómenos que ocurrían en el cielo y que estaban representados gráficamente. Pienso, por ejemplo, en las esferas voladoras que flotan en el cielo de Basilea. Pienso en los cilindros voladores en el cielo de Nuremberg. Pienso en aquella bella imagen de un objeto volador que se vio en los cielos de Arabia, y que fue publicada en un libro editado en Basilea, si no recuerdo mal en 1577, y de este tuve la suerte de ver una copia de un restaurador. Así que nos encontramos ante representaciones de fenómenos celestes, lo que ahora llamamos WAP, es decir, fenómenos aéreos no identificados, de los que el Pentágono nos ha hablado, y digamos, el Pentágono los ha autorizado. Es decir, finalmente nos ha dado la posibilidad de hacer preguntas, y finalmente nos ha dado la oportunidad de revisar, incluso los textos antiguos, a la luz de lo que nos dijeron, sin tener que escuchar aquellas respuestas simplistas, que se dieron a aquellas preguntas que ahora requieren respuestas verdaderas. Respuestas concretas, respuestas hipotéticas que tengan relevancia con la realidad,
esa realidad que los antiguos nos representaban, con lo que incluso diríamos, quizás, excesiva ingenuidad, pero que para ellos no era más que realismo, porque no se planteaban los problemas que hoy planteamos, y por eso contaban las cosas tal como las veían, sin necesidad de tener que esconderlos como lamentablemente se hacía con nosotros hasta hace muy poco. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado, ya lo hemos visto, y por lo tanto, incluso historias simples como estas pueden revisarse a la luz, digamos, de nuevas hipótesis, de una nueva conciencia, y nuevas posibilidades de plantearnos preguntas que abren un mundo realmente fascinante. Adiós, gracias y hasta la próxima.